Efectivamente, en nuestro estudio bíblico estudiamos el libro de Números en el Antiguo Testamento y ya manifestábamos que en el capítulo 17 y en el capítulo 18 forman una parte separada de los eventos que hemos analizado en los capítulos anteriores. Aquí se nos presenta el origen, las responsabilidades y los principios del sacerdocio levítico. En el capítulo 17 se establece el verdadero sacerdocio delante de Dios manifestado en ese rebrote de las varas de Aarón. Pero en el capítulo 18, fíjese que encontramos cuatro aspectos de las responsabilidades y privilegios de los sacerdotes. Vamos a analizar brevemente esos cuatro aspectos o recordar esos cuatro aspectos en el capítulo 18 de los privilegios y responsabilidades, como vuelvo a decir, del sacerdote. Primero está la función expiatoria del sacerdocio. Como segundo punto están los derechos de los sacerdotes y como en tercer punto están los derechos de los levitas y como cuarto y último punto de estos aspectos están los diezmos que Dios ha dado por la heredad. Veamos entonces rápidamente y recordaremos el capítulo 18 con el primer aspecto que es la función expiatoria del sacerdocio. Aquí se formula más formalmente los derechos y las responsabilidades, tanto de los sacerdotes hijos de Aarón como de los levitas, los cuales se presentan aquí como obreros. Siempre en el contexto fundamental de que tanto uno como los otros, cada uno desempeña su función específica. Notamos entonces que los hijos de Aarón y la casa de su padre, es decir, los levitas, estaban asociados en las responsabilidades, en los santos privilegios. Los levitas fueron cedidos como un don a Aarón para el servicio del tabernáculo del testimonio. Debían servir bajo las órdenes y bajo la mirada de Aarón, jefe de la casa sacerdotal. Fíjese que llama la atención, apreciados hermanos, el verbo hebraico para expresar lo que acabamos de decir. Fíjese que el verbo hebraico allí eh, es labaj, cuyo significado significa acompañar. Y eso era lo que hacían los levitas, acompañaban como obreros, ¿no es cierto?, en todas las responsabilidades y santos privilegios que tenían en todas su servicio en ese tabernáculo del testimonio, acompañaban a los hijos de Aarón y Aarón. Veíamos aquí también una figura buena y muy hermosa que significaba el trabajar junto en común acuerdo con nuestros queridos hermanos, sometidos unos a otros en el temor del Señor, bajo la mirada de nuestro gran sumo sacerdote eterno, es decir, juntos bajo Cristo. Esto nos ayuda a reconocer y apreciar, apreciados hermanos, el obrar de otro, por muy diferente que un trabajo sea ante el Señor. Fíjese que llama la atención que el Señor habla aquí en el capítulo 18, el Señor habla directamente a Aarón. Dios, Jehová, da las instrucciones directamente a Aarón en este capítulo, y no como es habitual a través de Moisés. Mire lo que dice el texto número 1 del capítulo 18 de Números. Y Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre es contigo, etcétera. Pero Jehová habla directamente a Aarón. Jehová dijo a Aarón. Esto es muy significativo, la verdad, apreciados hermanos. Fíjese que en todo el Pentateuco solo hay otra ocasión más en que el Señor le habla directamente a Aarón. Y ese está en el capítulo 10 del libro de Levítico, en su texto 8. Mire lo que dice. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino y sidra cuando hubieres de entrar en el tabernáculo del testimonio,
para que no muráis. Lo interesante de esto es que Jehová habla directamente a Aarón y no lo hace a través de Moisés. ¿Qué nos puede indicar esto? Esto nos indica la seriedad como la solemnidad del sacerdocio instituido por Dios. Dios, cuando quiere dar las instrucciones sacerdotales, lo hace directamente a Aarón. Veamos el segundo aspecto de este capítulo número 18, el cual estamos repasando. Los derechos de los sacerdotes. Podemos observar aquí la rica provisión que Dios hacía para ellos en su bondad y misericordia. Y aquí tenemos en figura donde los obreros levitas son presentados ahora no como obreros, sino como adoradores. Es decir, no como levitas, sino como sacerdotes, el cual, toda esta figura es un tipo del pueblo de Dios en el día de hoy, en el cual cada creyente en Cristo es un sacerdote, por lo tanto es constituido un adorador. Y todo esto, apreciados hermanos, en virtud de la obra expiatoria de Cristo, para este creyente constituido en adorador, ahora puede presentar sacrificios espirituales en Cristo. Fíjese que llama la atención que se hacía una alianza de sal entre Aarón y los levitas. Una alianza de sal. Esa alianza de sal que aparece aquí en el capítulo número 18, en su texto 19, podríamos leerlo, capítulo 18, en su texto 19, que dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, Él has dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. ¿Y qué dice más la Escritura? Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu simiente contigo. Llama la atención entonces que tanto para los hijos de Aarón, constituidos sacerdotes, y los levitas, constituidos obreros, que ahora son mirados como adoradores y son tratados como sacerdotes, llama la atención entonces que Dios establece un pacto de sal. ¿Qué quiere decir esto de pacto de sal? Fíjese que eh, esto es mucho más significativo, la verdad, de lo que la porción de la escritura inspirada que el divino autor aquí nos revela. Y la verdad, apreciados hermanos, necesitamos una gran, digamos, una gran medida de capacidad espiritual para poder tener esta significación de este texto. Bueno, este pacto de alianza de sal, ¿no es cierto?, revela que es un pacto en el cual es eterno, un pacto perpetuo delante de Jehová para ti y tu simiente. Pero en el texto 9, como decía, hay, fíjese, un hecho más importante todavía. Volvamos a leer Números capítulo 18, el texto 9. Dice así: y esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación del pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Como decía, aquí hay un hecho más significativo aún en esta porción de la escritura inspirada por el divino autor, la cual nos revela, y es impresionante lo que nos revela la escritura. Y la verdad, apreciados hermanos, que necesitamos una gran medida de capacidad espiritual para poder alcanzar a comprender y apreciar la profundidad y la gran significación de este texto que acabamos de leer aquí en 18, en Números capítulo 18, el texto 9.
La verdad, apreciados hermanos, que lo que se refiere aquí es el identificarnos con el pecado ajeno. Y la Escritura revela, es cosa muy santa. No todos tienen, no todos tenemos la capacidad espiritual y la medida del don para identificarnos moralmente con el pecado de otros. Pero debemos recordar que el Señor Jesús lo hizo muy bien. Él sí se identificó con el pecado de otro. Es decir, lo hizo suyo, siendo él sin pecado. Y no solo eso, no solo se identificó con el pecado de otro, lo cual su muerte en la cruz viene a ser vicaria o sustitucionaria, él muere por otro, él se identifica con el pecado y la maldad y la transgresión hacia Dios de otro, siendo él sin pecado, inocente, santo, hecho más sublime que los cielos. Y no solo eso, sino que lo expió, murió por los pecados. Tomó sobre sí la responsabilidad de nuestros pecados, identificándose con el pecado de otro. Y esto es lo que representa en este texto 18, el texto del capítulo 18, el texto 9, esto es lo que representa la acción de los hijos de Aarón, el comer el sacrificio por el pecado, por la culpa, en un lugar santo, y la Escritura dice, todo varón comerá de ella. Una figura muy profunda, muy perfecta y muy espiritual. Un texto a subrayar en la Escritura. Aquí la verdad, como decíamos, los hijos de Aarón representan el propósito divino y las hijas de Aarón representan la debilidad humana. Veamos el tercer aspecto de nuestro capítulo que estamos recordando, el capítulo 18 de nuestro estudio, el libro del Número. Los derechos de los levitas. Fíjese que en el texto 20 dice, no tendrás heredad ninguna en la tierra, le habla a los levitas, no habrá porción para ti entre ellos. Yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas. Lo que se le concede a los levitas son todos los diezmos que los israelitas estaban obligados a entregar. El vino, el aceite, el trigo. Ellos debían tener la mejor parte y los primeros frutos de todo cuanto produjera la tierra de Jehová. Y esta es una estricta obligación jurídica por parte de los israelitas, por parte del pueblo de Israel, que deriva del trabajo que ellos realizaban, y por ello a los levitas no se les había adjudicado heredad alguna sobre la tierra. Y eso lo cuenta el texto inspirado, el cual Dios dice, yo soy tu porción, yo soy tu heredad, le habla a los levitas. Al mirar aquí a los levitas, por supuesto, está la casa de Aarón con sus hijos y toda la tribu de Leví, que son los obreros que se han transformado en adoradores y en ciertos momentos se le miran como sacerdotes. Todo es elocuente aquí en el texto inspirado. Yo soy tu porción, yo soy tu heredad, dice Dios para ellos. Esto nos habla del amor y el compromiso solemne por parte de Dios para con los que Él ha apartado para su servicio. Veamos el cuarto aspecto, el cuarto y último aspecto de nuestro estudio bíblico del libro de Números en nuestro capítulo 18 que ya hemos considerado en nuestra reunión anterior. Habla de los diezmos. Habla Dios a Moisés ahora. La instrucción es de Dios hacia Moisés, tal como lo ha hecho antes o como es habitual. Las instrucciones son claras. De todos los diezmos que los levitas han de recibir, deberán reservar ellos un diezmo para el Señor. Es decir, el diezmo de los diezmos, el cual entregarán a Aarón. De los diezmos que los
levitas recibían del pueblo de Israel, ellos han de reservar para el Señor un diezmo aparte y se lo han de entregar a Aarón. La verdad es que Dios proveía a todas las necesidades de su pueblo. Y el pueblo compartía los frutos abundantes con toda la liberalidad de Dios, con los sacerdotes y con los levitas. Y luego los levitas se les permitía gustar del placer exquisito de presentar ante Dios los bienes repartidos entre ellos. Y aquí observábamos, apreciados hermanos, aquí observábamos que todo es divino. Todo lo que hemos hablado y considerado es divino. Teniendo esto entonces como un telón de fondo, como un cuadro apreciativo antes de considerar nuestro estudio de esta noche, les invito a considerar lo que el Señor dice y nos revela en el capítulo 19, capítulo 19 del libro de Ruth. La palabra del Señor dice así: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca bermeja, es decir, una vaca alazana. Alazana significa color rojo, o una vaca roja. Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca de color rojo, una vaca bermeja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campo y harála degollar en su presencia. Y tomará a Eleazar el sacerdote de su sangre con su dedo y rociará hacia la delantera del tabernáculo del testimonio con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol. Hará quemar. Luego tomará el sacerdote palo de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su carne con agua y después entrará en el real y será inmundo el sacerdote hasta la tarde. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su carne y será inmundo hasta la tarde. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y la pondrá fuera del campo en lugar limpio y las guardará a la congregación de los hijos de Israel para el agua de separación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde y será a los hijos de Israel y al extranjero que peregrina entre ellos por estatuto perpetuo. El que tocare muerto de cualquiera persona humana 7 días será inmundo. Este se purificará al tercer día con aquesta agua y el séptimo día será limpio y al tercer día no se purificare, no será limpio el séptimo día. Cualquiera que tocare el muerto en persona de hombre que estuviere muerto y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la separación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muriere en la tienda. Cualquiera que entrare en la tienda y todo lo que estuviere en ella será inmundo 7 días. Y todo vaso abierto sobre el cual no hubiere tapadera bien ajustada será inmundo. Y cualquiera que tocare en muerto a cuchillo sobre la haz del campo, o en muerto, o en hueso humano, o en sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomará de la ceniza de la quemada vaca, de la expiación, y echarán sobre ella agua viva en un vaso. Y un hombre limpio tomará hisopo y mojarálo en agua y rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles y sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el matado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día.
Y cuando lo habrá purificado el séptimo día, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la tarde. Y el que fuere inmundo y no se purificare, tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la separación, es inmundo, y le será por estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la separación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la separación será inmundo hasta la tarde, y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la tarde. Que el Señor bendiga su palabra. Tenemos aquí, apreciados hermanos, ante nuestros ojos una de las porciones más importantes del libro de Números. Se nos presenta aquí la institución altamente interesante e instructiva de la vaca roja. En los primeros capítulos del libro de Levítico hemos estudiado la exposición detallada de la doctrina del sacrificio. Sin embargo, fíjese, en ninguna parte del libro de Levítico en que hemos estudiado se hace alusión alguna a la vaca bermeja. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos. ¿Qué podríamos aprender del hecho de que esta hermosa ordenanza sea presentada aquí en el libro de Números y no en ningún otro libro inspirado por el divino autor? Entonces, analicemos algunas cosas. Ubiquémonos en el contexto en que se está dando esta bella ordenanza de la vaca bermeja. La vaca alazana o la vaca roja es un tipo que pertenece eminentemente al desierto. Es ahí el contexto. Esta ordenanza se está dando en el desierto para el pueblo de Israel. Y este era el recurso de Dios contra las manchas contraídas por el camino a través del desierto del pueblo de Israel. Por lo tanto, la vaca bermeja, la vaca alazana o la vaca roja viene a ser un símbolo de la muerte de Cristo como purificación de los pecados y como respuesta a todas nuestras necesidades durante la peregrinación a través de un mundo corrompido para llegar a nuestra patria celestial. He ahí la figura. Entonces, es pues una figura muy instructiva que descubre una verdad muy preciosa. Mire lo que dice el texto 1 y 2 de nuestro capítulo que acabamos de leer. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca bermeja, perfecta en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Si contempláramos al Señor Jesús bajo los ojos de nuestra fe, vemos en él que era sin tacha en su persona y también vemos en él que jamás llevó él el yugo del pecado. Por la vaca bermeja, entonces, podemos saber que nuestro bendito Salvador no solo era, en cuanto a su naturaleza humana, intrínsecamente puro y sin mancha, sino que además se mantuvo perfectamente limpio de toda traza y de toda apariencia de pecado. Jamás el yugo de iniquidad pesó sobre su cuello. Y él habló del yugo allá en Mateo capítulo 11. Él habló de su yugo, refiriéndose a una sumisión implícita y explícita de él a la voluntad de su Padre en todas las cosas. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero si leemos ahora el texto 3,
de nuestro capítulo que estamos estudiando, el cual dice, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campo, la vaca bermeja, y harála degollar en su presencia. Tenemos aquí el sacerdote con la víctima, un doble tipo de la persona de Cristo, pues el Señor Jesús era a la vez la víctima y el sacerdote. Sin embargo, el Señor Jesús no entró en sus funciones u oficios sacerdotales antes de su obra como víctima estuviera cumplida. Es decir, la función u oficio sacerdotal del Señor Jesús en el día de hoy en los cielos está basada en la obra sacrificial y soteriológica hecha en esa cruz del Calvario. Y déjeme decirle, apreciados hermanos, que esto es lo que el texto 3 de nuestro capítulo revela. Es lo que explica el texto 3. Por eso dice la expresión, harála degollar en su presencia, que dice, y la vaca alazana, o la vaca bermeja, o la vaca roja, la daréis a Eleazar el sacerdote. O sea, la vaca roja se le pasaba a Eleazar el sacerdote. La vaca roja se le pasaba al sacerdote. Y él la sacará fuera del campo. Él tomaba la vaca y la sacaba fuera del campo, fuera del real, fuera de la puerta. ¿Y qué dice la escritura? El sacerdote harála degollar en su presencia. Es decir, el sacerdote no degollaba la vaca, sino que mandaba a otro que degollara la vaca en su presencia. Por eso la escritura dice, y harála degollar en su presencia. ¿Y qué nos habla esto, apreciados hermanos? Que la muerte de Cristo se cumplió aquí en la tierra y no por lo tanto y no podía por lo tanto ser representada como un acto de sacerdocio, ya que es en el cielo y no en la tierra, es la esfera de su oficio sacerdotal. Fíjese que la epístola a los hebreos expresa esto claramente. Leamos la epístola a los hebreos allá en su capítulo 8. Mira lo que dice el texto 4. Así que, si estuvieres sobre la tierra, se refiere al Señor Jesús como sumo sacerdote, así que si estuvieres sobre la tierra, ni aún serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley. Si no quedó claro el texto, entonces leamos el texto de Hebreos capítulo 8 del 1 al 4, que dice así. Así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice, tenemos tal sumo sacerdote, tenemos tal sacerdote que se asentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, habla del Señor Jesús, que tenemos un gran sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos y es ministro del santuario y aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre, el tabernáculo que está en los cielos, porque todo pontífice, que todo sacerdote, es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviera algo que ofrecer. ¿Y qué ofrecía el Señor Jesús? Así que, si el Señor Jesús, si estuviere sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que ofrecen presentes según la ley. Es decir, apreciados hermanos, es decir, la muerte de Cristo en la cruz no podía, por lo tanto, ser representada como un acto sacerdotal. La muerte de Cristo en la cruz es presentada como una víctima. ¿Qué dice además Hebreos 10 en su texto
Fíjese que Hebreos 10 en su texto 12. Vamos a Hebreos 10, texto de eso. Dice, pero este habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Esa es la esfera sacerdotal de su función y oficio sacerdotal del Señor Jesús en los cielos. Estos textos confrontados, estos textos que hemos leído de la epístola a los hebreos, confrontados ahora con el texto 3 de nuestro capítulo 19 que estamos estudiando, nos enseñan dos cosas. Primero, que la muerte de Cristo no se presenta como un acto sacerdotal. Segundo, que es en el cielo y no en la tierra la esfera del ministerio sacerdotal del Señor Jesús en el día de hoy. Como nota, apreciados hermanos, esto lo estudiamos ampliamente en los temas Jesucristo como su sacerdote y en el tema de la obra sacrificial de Cristo, la cual les invito nuevamente a recordar y a considerar estos temas nuevamente. El lugar donde se cumplía la muerte de la víctima, es decir, de la vaca bermeja, ha de llamar también la atención, porque la escritura en su texto 3 dice, y él la sacará fuera del campo. No solamente el sacerdote y la víctima son identificados aquí y forman un solo tipo de Cristo, sino que se añade y harála degollar en su presencia. Vuelvo a decir, la muerte de Cristo no podía ser representada como un acto de sacerdocio. He aquí, apreciados hermanos, la exactitud maravillosa de este libro. Cada párrafo, cada línea proviene de Dios mismo. Si se hubiera escrito, fíjese, Él la degollará. Si se hubiera escrito que el sacerdote Eleazar hubiese degollado la vaca bermeja, entonces el libro de Números, en su capítulo 19, hubiera estado en desacuerdo con la epístola a los hebreos. Podemos leer entonces otro texto de la epístola a los hebreos, allá en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, en su texto 12, dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues afuera del real llevando su vituperio. En realidad el Señor sufrió fuera de la puerta. Y es por eso que esta vaca bermeja, sin tacha, sin mancha, es tomada y es llevada fuera del campo. Y daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campo, y harála degollar en su presencia. La realidad es que el Señor Jesús sufrió fuera del campo, y somos invitados entonces a llevar fuera de la puerta su vituperio. Además, al contemplar la muerte de Cristo, según esta está simbolizada, según esta que está simbolizada aquí en la ordenanza de la vaca bermeja, vemos en ella no solamente el quitamiento completo del pecado, sino también el juicio del presente siglo malo. Mire lo que dice la escritura en Gálatas, el Gálatas capítulo 1 en su texto, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Tenemos aquí entonces la figura de la vaca alazana, que es un juicio al pecado y también un juicio al mundo. El juicio al pecado, el primero, da un perfecto reposo a la conciencia. El quitamiento completo del pecado da un perfecto reposo a nuestras conciencias. Y el juicio al mundo nos libra los corazones de las influencias del mundo.
aquel que purifica la conciencia con todo sentimiento de culpabilidad, rompe los lazos que sujetan el corazón al mundo. Veamos el texto 4 de nuestro capítulo que estamos analizando. Y tomará Eleazar, el sacerdote, de su sangre con su dedo, y rociará hacia la delantera del tabernáculo del testimonio con la sangre de ella 7 veces. Esto nos habla del carácter purificador de la sangre, la cual presenta a Cristo en su muerte en propiciación por el pecado, presentando con toda perfección y aceptando esta propiciación como tal a Dios. La sangre ha sido derramada en esa cruz del Calvario y ha sido presentada y aceptada por Dios. Ha sido una expiación perfecta del pecado. Y aquí tenemos, apreciados hermanos, el fundamento estable de la purificación para el pecado y de la perfecta paz para la conciencia. La obra expiatoria está hecha. Todo se ha cumplido. El gran antitipo de la vaca bermeja ha sido inmolado. Fíjese ahora que de los textos 5 al texto 9, la intención de Dios aquí, o el objetivo de Dios aquí, es que los hijos sean purificados de toda iniquidad y anden en la separación de este presente siglo malo. Y en las cenizas, ¿qué encontramos? Encontramos allí nuestros pecados hechos cenizas. La vaca era quemada completamente, completamente, junto con un palo de cedro, con un hisopo y con escarlata. Todo eso era quemado junto con la vaca. ¿Qué encontramos en las cenizas de la vaca? Allí nuestros pecados fueron hechos cenizas, fueron consumidos. Fíjese que el cedro y el hisopo representan la naturaleza en toda su extensión, y la escarlata es el símbolo o expresión del esplendor humano, es decir, la gloria humana. Vemos aquí entonces en aquellas cenizas el residuo de la cremación de la vaca, el fin de toda la naturaleza humana, la grandeza humana y de toda la gloria humana, y la anulación de la carne y a todo lo que le pertenece. Desde los textos 11 al texto 13 tenemos, ¿no es cierto?, acerca de aquel que tocare muerto o, o, o que, ¿no es cierto?, o que tocare alguna cosa inmunda. Entonces aquí podríamos analizar que es cosa muy seria el andar con Dios en medio de un mundo corrompido y corrupto. Fíjese que Dios puede perdonar y quitar los pecados, puede purificar y restaurar, pero no puede tolerar en su pueblo un mal que no sea juzgado. La verdad es que la mancilla no se contrae con tocar un cadáver, o con tocar un hueso humano, o con tocar un sepulcro, ¿verdad? Sabemos al leer aquí en el capítulo 19 que todas esas cosas son símbolos de las cosas morales o espirituales. Pero bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que en su palabra Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y también en otra porción aquí mismo dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo entonces. En todo esto, apreciados hermanos, vemos evidentemente la santidad de Dios, pero también vemos con igual claridad su gracia, su amor, su misericordia.
Si la santidad de Dios no podía sufrir ninguna mancha en el pueblo, la gracia de Dios proveía ampliamente para su purificación. Estos cuidados se manifiestan en nuestro capítulo aquí bajo dos formas. La sangre expiatoria, con la cual la vaca fue degollada, la sangre derramada, y el agua de la separación. Preciosos recursos divinos, apreciados hermanos, que emergen de las riquezas de su gracia. Todo es divino, apreciados hermanos, todo aquí es divino. Por último, en esta ordenanza de la ley de Jehová, donde Él proveyó para el sacrificio y la incineración de la vaca alazana, es decir, la vaca rojiza, la vaca bermeja, y especificó que las cenizas de la vaca debían preservarse y que al mezclarlos con agua cuando la ocasión así lo demandaba, servirían para una purificación mediante el rociamiento de esa mezcla sobre cualquier israelita que estuviera inmundo. Estas cenizas de la vaca alazana o bermeja se preservaban en un vaso y servían durante el largo periodo de tiempo para la purificación. Todo esto, apreciados hermanos, todo lo que hemos considerado en esta noche, es un símbolo de la limpieza perpetua que la sangre de Cristo garantiza al Hijo de Dios. Todo es divino, apreciados hermanos. Todo lo que está aquí considerado es divino. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y seguiremos estudiando nuestro precioso del libro de Números.